cuarta parte de la separación y divorcio. Bueno, siguiendo la secuencia del relato de la crisis de la separación, eh, vamos a hablar un poco de qué pasó, algo importante que pasó dentro de la crisis y que fue muy bueno, pero no lo ves en el momento bueno, lo ves más adelante. Y es descubrir tu propósito en esta tierra por medio del dolor. En medio del dolor pude sentir y pensar el propósito de Dios en mi vida, en esta tierra. Y uno de esos puntos muy importantes fue eh, recordar que hace 20 años atrás, o quizá un poquito más o menos, no recuerdo muy bien, me vino al recuerdo en esos días de la crisis que yo había sentido una empatía por la mujer madre soltera, por las mujeres que fueran madres solteras, porque yo estaba pasando en ese entonces una economía muy carente y pues yo había demandado al papá de mis hijos por la manutención, que de verdad que fue pérdida de tiempo, pero en ese punto que el papá de mis hijos vivía en México y había dado una dirección como no era donde realmente vivía, entonces cuando rebotó esa demanda, pues yo sentí como una burla, una humillación y me sentí mal, muy mal. Pero no tanto, no había en sí ese dolor de amor ni nada de eso, no era absolutamente nada de eso. Era más que todo porque estaba pasando un proceso totalmente económico difícil y yo tenía mis 4 hijos y no sabía cómo apalear la situación económica, todavía no tenía la madurez como la tengo ahora y por falta de conocimiento pues también hice algunas cosas que no tenía que hacer. Yo creo que eso de la manutención y hacer una demanda creo que fue una energía botada. Sin embargo, esa vez que yo viví eso, me recuerdo que cuando salí de la Procuraduría de aquí en nuestro país, yo me recuerdo que sentí tuve esos sentires de mal, de burla y de humillación, y yo me puse a pensar, un día voy a trabajar, voy a ayudar a mamás solteras como yo que están pasando esta situación. Bueno, y quedó solamente en un sentir. Como 10 años después o 12 años después me recuerdo que intenté hacerlo de una manera económica por medio de algunos colaboradores que trabajaban conmigo, pero tampoco pudo ser sostenible ni tuve un resultado bueno porque era solo mi sentir y mis ganas de hacerlo, pero no tenía como una estructura o una ayuda de personas que quisieran colaborar para poder llevar a cabo una ayuda para mamás, ¿verdad? No pude hacerlo, entonces quedó así. Pero cuando tenía casi menos de un mes o al mes de estar en el proceso, recuerdo que me empezó a dar esa inquietud cuando yo le dije a papá, realmente ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué tan mal he hecho yo que tú me tienes en este proceso que yo ni puedo ni respirar y me duele el alma, me quiero morir y no puedo? O tú quieres mucho a mi esposo en ese entonces y lo prefieres mucho a él que a mí. Y bueno, empecé a tener ese conflicto con papá y decirle, yo me siento que tú lo prefieres a él, y empecé otra vez a trabajar en la autoestima dañada porque yo tenía, bueno, cuando yo hablo de autoestima no te hablo en sí de un físico o pueda que sí en algunas áreas, pero no era exactamente eso, no, que la autoestima hasta con Dios, sentir que prefería más a otro que a mí, porque la persona con la que yo me había casado era cristiano y yo no era cristiano, entonces yo decía, quizás lo prefieras a él y tú a mí me ves mal, entonces por eso me estás haciendo pasar este proceso. Y bueno, empezó como esos reclamos que a veces llevamos a nuestro Padre Celestial, y porque no entendemos, no sabemos ni cómo afrontar estas crisis. Y pasó eso y
empecé a sentir como ese despertar de conciencia y a tener esas ganas de poder apoyar a mujeres, y siempre lo he tenido, y quizás por eso de estos videos, no porque solo quiera contar por contar, no, que yo quiero como acompañarte a ti. Si tú estás pasando en este momento un proceso similar de separación y no estás en la crisis emocional, que nadie te entiende y quieres escuchar alguna palabra, alguna orientación, o cómo sobrellevar esos momentos tan duros, y por dónde irte, ¿verdad? Y acortar ese dolor, acortarlo, porque de pasarlo lo vamos a pasar, pero lo podemos acortar. Yo pienso que el sufrimiento también es una opción, porque yo recuerdo que yo empecé a buscar ayuda, estábamos en pandemia, pues obviamente lo hice todo en línea, y empecé a buscar herramientas que me pudieron ayudar. Empecé a buscar restauración matrimonial, porque yo en mi mente estaba buscando restauración matrimonial, pero al final del camino no era una restauración matrimonial, no, que era una restauración personal. Y creo que dentro de todo tienes que trabajar en ti primero, porque somos nosotros solas con nosotras mismas. Entonces, ahorita no es importante la otra persona. Si tú estás pasando en este momento, no es importante esa persona. Tú puedes orar por esa persona, puedes bendecirla, puedes orar hasta quizás por la mujer ajena, pero no es importante. Lo importante en ese momento eres tú. Cómo salir de la crisis, porque la crisis te puede llevar a cometer tonteras, cosas que te puedas arrepentir después, y es importante que puedas buscar ayuda y acompañamiento para poder sobrellevar esos momentos. Ahora bien, eh, a veces nosotros decidimos desde nuestra mente de niña. Nosotros recordemos que tenemos una niña interior dañada en nuestro corazón, y los detonadores que nosotros vamos viviendo en el matrimonio nos va marcando, y a veces estamos tan cerrados o sesgados a un pensamiento, un sistema de creencia, y pues eso a veces nos lacera más. Por ejemplo, lo que yo te acabo de comentar, ¿verdad? Que como yo no era cristiana y él sí era cristiano, Dios lo prefería a él, puede ser algo que te puede estar lastimando. O la culpa, por ejemplo, hay personas que sacan, en vez de ayudarte, te van usando palabras bíblicas, y ya te dice que, por ejemplo, a mí me dijo alguien: la mujer sabia edifica su casa, y la mujer necia con sus manos la destruye. Entonces es como que tú eres la culpable, y no es así. No es así, totalmente no es así, porque tú no tuviste la culpa si en tu infancia tuviste una mala niñez, y hasta ahora estás descubriendo algún detonador que, que te haga algún defecto de conducta. Tú ni sabes realmente si tienes defectos de conducta. Tú no sabes que hay cómo sanar el corazón a través de herramientas, a través de la ciencia por un lado, pero sobre todo de lo espiritual. Lo espiritual, porque lo espiritual viene de Dios, y quien nos creó sabe cómo estamos construidos y cómo podemos sanar. Entonces por eso yo, más que todo, yo fui sana a través de lo espiritual, a través de mi identidad. En la identidad esa fue mi sanidad. Entonces, cuando tú te sientas culpable porque tal vez no lograste sostener ese matrimonio por A, B o C motivo, independientemente la culpa sea totalmente más que sea la culpa sea de los dos, pero tú te inclinas como que es más tuya. Déjame decirte que no es por ahí el camino, no es el camino por ahí. El camino es buscando tu sanidad. ¿Y cuál es tu sanidad? No puedes culparte. Las culpas no vienen de Dios, las culpas son del enemigo. Desde ahí estás siendo desde la identidad falsa que no eres, porque tu identidad debe de ser en Cristo. Y no me quiero sonar religiosa, porque a veces cuando escuchamos cosas de Dios, es cristiana, y empiezan, no, yo quiero ayudar a esa persona que no conoce de Dios, y aún la que conoce, pero que no ha tenido esa relación con papá, pero que quiere salir de ese dolor que te angustia, que te quema el pecho, que te baja todos los ánimos, que te deprime, que te hace sentir culpable.
Y ese acompañamiento es el por el que yo estoy relatando parte de la ansiedad y el dolor que yo pasé durante la separación. Entonces, cuando yo descubrí parte en el proceso, cuando descubrí mi propósito en esta vida, yo agarré como una inspiración y como una ganas de salir adelante. Pero como esto es como la montaña rusa, la sanidad no es plana, no que es sube y baja. Momentos estaba abajo, momentos estaba arriba. Y así fue todo mi proceso. 2 años estuve totalmente encerrada porque también estábamos en pandemia. Y en esos 2 años yo tuve una relación con papá diferente, una relación sin temor, sin religión, sin legalismo, no que una relación de amor, una relación de quién soy yo, o sea, que me construí, me destruí, perdón, o sea, me destruí, me refiero a que fue todo como deshecho nuevamente, como quedarte sin nadie, o sea, tus hijos están en un lugar o sea, están ya independientes, luego el esposo se fue y como que también vivís ese nido vacío, como que Dios te lleva al desierto y ahí te habla el corazón, o sea, 2:14 lo dice, y estuve todo ese tiempo con Dios y ahí pude encontrar mi identidad en Él, pude encontrar mi libertad. Yo siempre digo cómo sonrío ahora. Y sí, lo he disfrutado, la libertad que he tenido a través del dolor, porque en el dolor pude encontrarme yo también. Ahí pude sacar todo lo bueno, de lo malo pude sacar todo lo bueno y fue papá trabajando en mí cada día, cada día. Y yo siempre te voy a hablar de eso porque es lo más importante de esto. Así que una de las cosas que yo pasé en ese entonces fue totalmente la, la culpabilidad dentro de que yo no pude manejar un buen matrimonio y a la vez yo sin saberlo estaba pasando una etapa que no la sabía, pero estaba pasando una etapa habían cambios en mí, que se me había tenido unos cambios hormonales precoz y todo eso tampoco yo lo sabía. Y también tenía la etapa de querer controlar la vida a mis hijos para que ellos puedan dirigirse siempre en lo recto, ¿verdad? Pero tampoco tuve como las maneras y las estrategias bonitas para hacerlo, porque nosotros a veces queremos hacerlo a nuestra manera y a nuestra fuerza, y también eso deterioraba mi relación con mis hijos. Entonces todas estas cosas me empezaron a frustrar y toqué fondo, que empezó a verse oscuro mi panorama y dentro del matrimonio yo estaba como apagada, como muerta, como bien sin ganas, bien sin ánimos. Pero yo no sabía todo ni lo que me estaba pasando y solamente estaba aguantando, aguantando, aguantando hasta que se explotó en una separación y pasó este momento que me empecé a encontrar dentro de la crisis, empecé a encontrar mi propósito de vida y en ese propósito de vida empecé a encontrar un poquito de inspiración y también de eso ahí empezó como mi libertad. La libertad en qué, en la libertad en quién soy yo. No soy lo que me dijeron que era, no soy lo que dicen que soy lo que Dios hizo de mí, soy lo que Él creó en mí. Eso es lo primero que me ayudó y eso es como que la parte clave, ¿verdad? Entonces, Dios trabajó en mí totalmente, trabajó en mi corazón, trabajó en mi restauración. Poco a poco, ahí empezó la restauración. Había momentos feos, momentos de lloriqueo, momentos de soledad, momentos de ansiedad. Los fines de semana eran totalmente horribles, eran los peores. Los fines de semana es cuando yo más me inquietaba. Pero Dios estaba ahí trabajando mi corazón como el barro y trabajó y bueno, pasé esa etapa y lo importante de este video en esto fue que yo encontré el propósito dentro del fango, dentro de la oscuridad, dentro del proceso, dentro del desierto. Y mi propósito en esta vida no solo es ser mamá, no solo es ser mujer, no solo es ser empresaria, no solo es ser
eh, que familia ni nada. No, yo tengo un propósito en esta vida y mi propósito es dejar ese legado, ¿verdad? A todas las mujeres que vienen detrás de mí y que quieran acortar ese proceso y tener como opción el sufrimiento, eh, pasarlo, trabajar ese sufrimiento para, o sea, tener de opción que no queramos sufrir de más, no que podemos acortar el proceso, aunque siempre duele, pero poderlo acortar buscando las herramientas adecuadas para que podamos trabajar en nuestra identidad y nuestra autoestima, nuestro amor propio, que no lo satanicen, pero necesitamos amor propio. ¿Por qué? Porque la mujer o el hombre, quien sea, si nosotros no tenemos amor para nosotros mismos, ¿cómo vamos a darle amor al prójimo si no tenemos amor a nosotros mismos? Primero tenemos que tener ese amor propio y no satanicen esa palabra porque no, no es malo, es válido que tengamos un amor propio, que nos cuidemos, que nos protejamos, que pongamos nuestros límites sanos, es válido. Entonces ahí empecé a trabajar de a poquito, descubrí mi propósito en esta vida, en este mundo, aparte de todo lo que Dios me ha dado la oportunidad de ser madre, esposa y todo, descubrí que hay mujeres que vienen detrás de mí y que yo me puedo convertir en esa guía, en esto, decirte, mira, no vayas por aquí, vente por aquí te va a ser más fácil. Y detrás de mi experiencia, ¿verdad? ¿Experiencia en qué? Experiencia en los procesos que he vivido, como madre, como mujer, como hija, como la falta de mamá también que tuve, como el vivir en una atmósfera con problemas de alcoholismo, en una familia que tuvimos, pues amo a mi familia, pero sí luchamos en un entorno de alcoholismo y he visto de primera mano ver personas morir con cirrosis, tener enfermedades, a veces por el mismo alcoholismo, con psiquiatras, y he visto de primera mano ver también personas que por la mala vida que han llevado de drogas o de alcohol, pues se han acortado la vida porque no han podido superar una infancia mal trabajada por las carencias, por las etiquetas. Yo he visto de primera mano cuando no se sana cuál es el fin. Y por eso es que cuando yo pasé el proceso de mi divorcio, de mi separación, yo opté por la sanidad, por buscar la sanidad, porque yo sé el fin que hay si ustedes no buscan una sanidad. Y bueno, vamos a estar ahí y yo uno a uno puedo acompañarte a llevar este proceso de divorcio. Yo seguiré relatando parte de la separación y divorcio para que tengas una idea de qué es lo que yo viví, para que tú sepas que yo también puedo entender ese momento de desgarre almático, porque estamos en una ligadura almática con nuestra pareja, porque somos uno solo. Y al tener una separación, cuando es un golpe físico duele, pero una cosa en el alma es desgarrador totalmente la separación de esa ligadura almática, por decirlo así, de tu pareja, de tu esposo. Y también es bueno porque al tener un despegue le damos la oportunidad a papá que esté en nosotros y que él pueda restaurar las dos partes, papá, esposo y esposa. Si se da la restauración, es bueno porque le da la oportunidad que él es el primero que esté ahí, que ese es el orden adecuado, ¿verdad? Primero es Dios en tu vida y después la familia. Así que bueno, te he compartido este cuarta etapa y vamos a ir hablando y relatando cómo fue lo demás.